Este canal tiene más de 2000 años de antigüedad. Fue construido desde la época prehispánica por nuestros antepasados para comunicar a toda la cuenca. Sin embargo, la mancha urbana estuvo a punto de acabar con este paraíso. Tenemos nuestra utopía, que queremos volver a recuperar la ciudad lago, la ciudad agua. Sin embargo, sabemos que es complicado pues porque prácticamente en la zona urbanizada se acabó todo. Hace 15 años, Edmundo inició un sueño: rescatar el canal nacional para que no se convirtiera en una vialidad más. Emprendió un gran desafío: recuperar un espacio público que prácticamente era un basurero. Nosotros empezamos en 2004-2005 a hacer las primeras jornadas. Entramos de 20 o 30 metros, sacábamos hasta 300, 350 kilos de basura, casi en su mayoría doméstica. Era desesperante porque a los 3 o 4 días que regresábamos ya estaba la misma cantidad de basura. En el trayecto, Edmundo trató de involucrar poco a poco a sus vecinos, con los que logró disminuir de 300 a escasos 5 kilos de basura por día. Al no contar con apoyo del gobierno, utilizan sus propios recursos para mantener limpio el canal, con herramientas diseñadas por ellos mismos. Estas son nuestras herramientas y nuestros instrumentos de trabajo que hemos ido construyendo para la limpieza del canal. Esta es una balsa con madera, material reciclado, pueden ustedes observar. Desafortunadamente, su trabajo no se puede ver reflejado en los más de 8 kilómetros que recorren el canal nacional. Solo es en una maqueta llamada 1 a 1, donde se trabaja en 1 kilómetro y en lugar de entregar un proyecto en papel, se puede ver en vivo y a todo color. Este proyecto ha ganado diferentes premios. Hemos tenido por este trabajo una serie de reconocimientos nacionales e internacionales. Tenemos el reconocimiento Premio Razón de Ser 2017, que es uno de los más importantes a nivel nacional. Los premios se han ganado gracias a la participación colectiva de los vecinos de la colonia Granjas Esmeralda. También hemos integrado un equipo multidisciplinario de gran nivel. Han sembrado más de 120 ahuejotes, sauces llorones y mantienen las plantas como el platanillo. Cruzan o ya han anidado cerca de 50 especies de aves silvestres. Ustedes pueden escuchar, fue una garcita verde, que es una ave pescadora, pero también tenemos garza blanca, tenemos martín pescador, tenemos pato mexicano, tenemos que le llaman perro de agua, que es un ave muy bonita nocturna. Y pues eso es lo que hemos ido construyendo y trabajando a lo largo de estos años. Hay mojarra, hay carpa, hay bagre. Hubo algún tiempo un vecino que arrojó un peje lagarto, hay una pequeña colonia de peje lagarto. Hay pez cola de espada. Poderle dar a la ciudad un botón de que sí se pueden cambiar las cosas y podemos volver a recuperar ese rostro. Con imágenes de Javier Cordero, Iraís Morquecho, 21 Noticias.